¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el Internet? ¿Quién nos enseñó a comunicarnos sin cables, sin tiempo, sin distancia? ¿Es realmente invención humana o simplemente una copia? En esta historia viajaremos a través del tiempo, desde antes de la creación hasta el siglo XXI, para descubrir que el Wi-Fi no nació en un laboratorio, sino en el cielo. Desde antes de que existieran los cielos y la tierra, Dios ya se comunicaba. Él es omnisciente, omnipresente y eterno. No necesita espacio, tiempo ni materia para hacer llegar su voz. Es más veloz que la luz. Nada lo limita, nada lo detiene. Él cubre el infinito y opera en una dimensión donde todo es visible al instante. En la eternidad, antes del tiempo, ya hablaba. Antes de que existiera un ayer o un mañana, antes de que los relojes marcaran la hora o las estaciones cambiaran con el sol, ya su voz llenaba el todo. No había segundos, minutos ni años, solo la eternidad, y en ella Dios. Un Dios que no calla, un Dios que comunica, porque en su esencia está el Verbo, y el Verbo es la expresión viva de su pensamiento. No necesitaba cuerdas vocales, ondas de sonido ni aire para resonar. Su palabra era espíritu, era vida, era luz. Dialogaba con su creación celestial. El cielo, ese ámbito eterno y glorioso que el ojo humano no ha visto, ya estaba habitado por seres celestiales que ministraban su presencia. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos conocían su voz. No la oían con oídos como los nuestros, sino con el espíritu. Dios no hablaba solo para ordenar, también hablaba para relacionarse, para compartir su voluntad, su gloria, su amor. Hablaba con los ángeles, pero también con el Verbo. El Verbo, quien más adelante se encarnaría como Jesús, ya estaba con él. Estaba en el principio con Dios, y era Dios. En esa comunión eterna no había distancia, no había demora. No necesitaban traducir pensamientos, no necesitaban transmisores ni medios. La comunicación era pura, perfecta, instantánea. Y también hablaba con la sabiduría. Sí, la sabiduría no es una simple idea abstracta. Proverbios 8 la presenta como una figura viva, presente junto a Dios desde antes de los mundos, celebrando cada acto creativo. Con él estaba yo ordenándolo todo, dice la sabiduría. Dios no estaba solo. Era trino, pleno, y en ese círculo eterno de amor y conocimiento, la comunicación fluía como un río sin fin. Su frecuencia era espiritual. Nada como lo que conocemos hoy. No era eléctrica ni digital. No eran impulsos enviados a través de cobre o fibra óptica. Era una frecuencia invisible, pero absoluta. Una frecuencia que no necesitaba un canal físico, porque en ese plano todo está conectado por el espíritu. Allí no hay ruido, no hay interferencia, no hay sombra de error. La voz de Dios se desplazaba no por necesidad, sino por deleite, porque donde está su voz hay vida. Y en la eternidad todo vibraba con su voz. Satanás, también conocido como Luzbel, fue creado en el cielo. No nació en la tierra, ni emergió del abismo. Fue formado en los cielos, en medio de la gloria, del fuego de piedras preciosas, en la cercanía misma del trono eterno. Era un querubín protector, ungido, vestido de honra. La Escritura dice que era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló maldad en él. Luzbel no era cualquier ángel, era uno de los más cercanos, uno que caminaba entre los resplandores de la gloria de Dios. Él escuchaba la voz divina constantemente, no con oído humano, sino con la capacidad celestial con la que fue creado. Él vio cómo Dios se comunicaba,
Presenció cómo el Altísimo hablaba y las cosas eran hechas. Observó cómo una palabra salía del trono y atravesaba dimensiones sin tropiezo, sin límite. Él entendió que cuando Dios hablaba, el universo obedecía. Que cuando Dios quería comunicarse, no necesitaba escribir, ni gritar, ni esperar. Su voz llegaba con poder, con precisión, con propósito. Luzbel presenció ese poder creativo y comunicacional de Dios y lo deseó. No solo lo admiró, lo codició. Él vio cómo Dios trascendía en el tiempo. Entendió que para Dios el pasado, el presente y el futuro eran como una sola línea continua, que su voz podía hablar en Génesis y cumplirse en Apocalipsis, que su palabra no quedaba atrapada por el calendario ni por los relojes. Luzbel sabía que cuando Dios hablaba, lo hacía desde la eternidad, con una visión absoluta y con un alcance infinito. Él sabía cómo operaban las cosas eternas, porque vivía allí, respiraba ese ambiente, se movía dentro del circuito de gloria, donde los ángeles volaban llevando mensajes, donde los seres vivientes clamaban «Santo, Santo, Santo», y donde la sabiduría misma fluía como un río de luz. Luzbel conocía el sistema del cielo, conocía el orden, conocía el lenguaje espiritual, conocía los mecanismos de revelación, sabía que todo funcionaba por causa de la palabra que salía de la boca de Dios. Pero cuando fue expulsado, su misión se volvió una: imitar y corromper lo divino. Ya no podía crear nada original, porque fuera de Dios no hay fuente de creatividad verdadera. Entonces decidió imitar. Decidió formar un sistema que reflejara, aunque fuera torcidamente, lo que una vez conoció. Y como no podía generar vida, optó por crear copias vacías, réplicas tecnológicas, espejismos del cielo. Todo lo que hoy vemos en la Tierra, la red global, la inteligencia artificial, los sistemas que conectan continentes en milisegundos, todo esto no es más que una imitación de algo eterno, una burda copia de lo que ya existía, de lo que Él vio en gloria y ahora quiere reproducir en oscuridad. La comunicación perfecta de Dios, convertida en una red manipulable. El lenguaje espiritual convertido en algoritmos, la conexión divina imitada por señales electromagnéticas. Luzbel quiso ser como Dios, y aunque no pudo serlo, nunca abandonó su objetivo: imitar a Dios para confundir al hombre. Y un día decidió crear al ser humano. No fue un accidente, no fue un experimento. Fue una decisión soberana del Creador eterno. Después de formar la luz, los cielos, los mares y las estrellas, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en ese instante no solo nació la humanidad, nació una relación, una conexión especial, una línea directa entre el cielo y la tierra. En el huerto del Edén caminaba y hablaba con Adán y Eva. No había distorsión. No había pecado, no había interrupciones. Dios descendía, no porque estuviera lejos, sino porque quería manifestarse. Se paseaba por el huerto al aire del día, no como una aparición esporádica, sino como un padre que busca conversar con sus hijos. Adán no tenía que cerrar los ojos para tratar de escuchar a Dios. Eva no necesitaba ayunar para ver si Dios le hablaba. Dios hablaba, y ellos escuchaban y respondían. Era una comunicación viva, natural, inmediata. La comunicación era directa del cielo a la tierra. No había intermediarios, no había protocolo religioso, no existía altar, templo, ni mediador humano. Era una relación íntima, pura, como entre amigos. La palabra bajaba del cielo y tocaba el alma humana con claridad.
sin necesidad de traducirse a ningún lenguaje, porque en ese momento el espíritu del hombre estaba alineado con la frecuencia del cielo, audible y en ocasiones presencial. Dios no hablaba solo en sus pensamientos, su voz era tangible, real. Se oía como se oyen las olas del mar, como se oyen los truenos, como se oye el susurro del viento entre los árboles del Edén. Y no solo eso, Dios se manifestaba. La Biblia dice que caminaba por el huerto. Eso implica presencia, movimiento, relación. Era como si el cielo mismo descendiera a la tierra para dialogar con el hombre, un contacto que hoy llamaríamos divina transmisión directa, pero sin aparatos, sin satélites, sin pantallas. No necesitó teléfonos, ni cables, ni satélites. El Dios eterno no estaba limitado por lo material. Él no dependía de tecnología. Él era la fuente de toda comunicación. Lo que hoy conocemos como señales de radio, redes 5G, fibra óptica o satélites geoestacionarios, no son más que intentos humanos, inspirados muchas veces por sabiduría caída para imitar lo que Dios hacía desde el principio. Pero en el Edén, nada de eso era necesario. Dios no necesitaba torre de señal, ni conexión Wi-Fi, ni permisos de banda ancha. Él simplemente hablaba y su voz llegaba. Su conexión era perfecta y sin interferencias. No había pecado que bloqueara la señal. No había carne que distorsionara la frecuencia. No había otro sistema operando en segundo plano. Dios hablaba, el hombre escuchaba y la comunión era plena. Así como una videollamada sin retraso, sin pixelarse, sin cortarse, pero mucho más profundo. Era espíritu con espíritu. Era el Creador relacionándose con su creación de manera total. Era el diseño original. Un ser humano que escuchara al cielo como si estuviera a un paso. Un Dios que hablara a la tierra como si fuera su casa. Más tarde, Dios siguió hablando, porque Él no es un Dios mudo, ni ausente, ni lejano. Desde el primer aliento en el Edén hasta cada rincón de la historia humana, su voz ha resonado, clara, directa y llena de propósito. Habló con Enoc y anduvo con Enoc. Enoc no necesitaba un altar ni un templo. Su altar era el caminar diario con Dios. La Escritura dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Qué tipo de comunicación era esa? No era ocasional, no era religiosa. Era continua, íntima, tan profunda que el límite entre lo natural y lo espiritual se desvaneció. Dios lo hablaba y Enoc entendía. No había filtros, no había interferencias. Y un día, simplemente, Enoc no estuvo más, porque fue absorbido por la misma presencia con la que vivía conectado. Le habló a Moisés desde una zarza que ardía sin consumirse. Dios eligió un monte desierto, una zarza común, y la encendió con fuego divino, y desde ese fuego lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. No fue un susurro mental, fue una voz real, que hizo que Moisés se quitara las sandalias, temblara y cayera postrado. Una voz que desciende sin cables, una señal que activa destino, una conexión que transforma a un fugitivo en libertador. En el monte Sinaí descendió con truenos, fuego y una nube espesa. Dios no mandó un mensaje de texto, no escribió un correo electrónico, descendió él mismo, con toda su gloria, rodeado de fuego, sonido de trompeta, relámpagos y humo. Israel tembló, la tierra se estremeció, pero el mensaje fue claro. Yo soy el Dios que habla, yo soy el Dios que desciende, yo soy el Dios que establece conexión directa con su pueblo. Se comunicaba con el joven Samuel por las noches, mientras dormía cerca de Elí. No lo despertó una alarma, no lo buscó una red satelital.
Fue la voz de Dios que resonó en el silencio de la noche. «Samuel, Samuel». 3 veces lo llamó, y cuando finalmente Samuel respondió, el cielo se abrió sobre su vida. Dios le habló cosas profundas, le reveló lo que venía. Una vez más, sin necesidad de ningún dispositivo, Dios descargó palabras eternas en un corazón dispuesto. Llamó a Abraham desde Ur y habló con él cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Abraham no conocía al Dios de la Biblia, pero escuchó una voz que rompió las barreras de su cultura, de su tierra, de su religión. «Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré». Y esa voz no fue producto de una alucinación. Fue el inicio de una conversación que duraría toda su vida. Dios no solo le habló una vez, lo visitaba, comía con él, le daba instrucciones, le prometía descendencia, una comunicación íntima, sin interferencias, cara a cara, espíritu a espíritu. A Isaías lo llevó a ver su trono alto y sublime. No fue una visión común. Dios lo sacó de la tierra y lo proyectó a la eternidad. Isaías vio serafines, el humo de la gloria, los umbrales temblando, y en medio de eso oyó: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías no solo escuchó, respondió desde la tierra a una pregunta hecha en el cielo. Esa es conexión directa, comunicación bidireccional entre dimensiones. Y todo esto era posible porque Dios trasciende el tiempo y el espacio. Dios no habita en la línea del tiempo. Él la creó. Para Él, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Él habla en Génesis y se escucha en Apocalipsis. Él da una palabra en la tierra y el eco resuena en los cielos. Nada lo limita, ni espacio, ni distancia, ni lenguaje. Su voz rompe dimensiones. Su mensaje no necesita satélites ni antenas. Es puro, es eterno, es vivo. Le dio instrucciones proféticas a Isaías, Jeremías, Ezequiel y a muchos más. Cada uno de ellos recibió información celestial en tiempo real, no como un conocimiento general, sino como datos específicos, revelaciones precisas. Dios dictó planes, visiones, sueños, símbolos, como si el cielo fuera una base de datos viva y el profeta fuera el receptor autorizado. Una conexión perfecta entre espíritu y espíritu. Porque Dios era y sigue siendo el único que hablaba del cielo a la tierra. Y lo hacía no por tecnología, sino por poder, por su espíritu y por su soberanía. Ningún otro ser podía hacer eso. Ningún otro tenía acceso al circuito divino. Pero ya estaba Satanás queriendo ser Dios en la tierra y copiar todo lo que vio en el cielo. Él ya conocía cómo se movía la comunicación eterna. Él ya sabía cómo fluía la gloria. Y por eso su obsesión fue una: imitar. Si no podía ser Dios, al menos quería parecerlo. Y en su estrategia comenzó a transferir conocimiento espiritual caído a los hombres. Ideas, inventos, avances tecnológicos, sistemas de comunicación. No porque fueran malos en sí, sino porque eran reflejos, sombras, intentos humanos de alcanzar lo que una vez fue celestial. Y es allí donde comienza la ciencia a avanzar bajo un conocimiento que ya existía. No era nuevo, era revelación adulterada. El hombre comenzó a descubrir códigos, frecuencias, fórmulas, no por casualidad, sino por una mezcla entre curiosidad divina y contaminación infernal. Y así se cumple la profecía. En los últimos tiempos, la ciencia aumentará. Daniel 12:4. No como un don puro, sino como una herramienta que puede usarse para bien o para desconectar al hombre de lo divino. Y en el Nuevo Testamento, Dios siguió comunicándose.
pero ahora a través de su espíritu. Él ya no se manifestaba solo en montes o zarzas, ahora habitaba dentro de sus hijos. Y uno de esos momentos impactantes fue cuando le habló a Felipe. Felipe no recibió un mensaje por carta, no fue una llamada programada, no tuvo un mapa. Dios simplemente le habló, le dio una dirección precisa. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8:26. Felipe obedeció. No sabía qué iba a pasar, pero en ese lugar encontró al etíope, un alto funcionario de la reina Candace. Iba leyendo el libro del profeta Isaías, pero no entendía. Y en ese instante, Felipe se acercó, como si ya supiera qué hacer, y comenzó a explicarle el Evangelio. Esa conversación, breve pero celestial, terminó con el etíope bautizado, lleno de gozo. Pero lo más impactante es lo que ocurrió después. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Hechos 8:39-40. Felipe fue transportado, no por un carro, no por una bestia, no por alas naturales, sino por el Espíritu. Dios lo tomó de un lugar geográfico y lo colocó en otro al instante, sin límites, sin retrasos, sin tecnología. Era una transferencia espiritual, una manifestación de la red divina, una frecuencia del cielo que no tiene comparación con nada humano. Era Dios operando su sistema de conexión, sin interferencia, sin falla, sin espera. Pero hoy Satanás quiere imitar ese mismo poder. Él no ha cambiado su objetivo desde el principio, ser como Dios. Y así como intentó copiar la gloria del cielo cuando fue expulsado, ahora quiere copiar el sistema espiritual del cielo, pero en rebeldía. Hoy, bajo una nueva cara, Satanás está impulsando al hombre a entrar en un nivel que él mismo llama la cuarta dimensión. Un plano espiritual, pero no divino. Un acceso a la dimensión invisible, pero no por medio de Cristo, sino a través de hechicería, brujería, espiritismo, rituales ocultistas y formas de manipulación espiritual ilegales. ¿Cuál es el fin? Romper las leyes establecidas por Dios, viajar en el Espíritu sin su permiso, abrir portales, entrar en el tiempo, pero fuera del orden divino, tomar lo que es santo y pervertirlo, porque el enemigo no puede crear, solo corromper. Ahora quiere llevar al ser humano a niveles de conciencia que imiten la revelación profética, que imiten los arrobamientos, que imiten las visiones, pero sin cruz, sin redención, sin Espíritu Santo. Es un intento de ascenso sin obediencia, un monte de Babel espiritual disfrazado de iluminación. Pero todo esto nos revela algo más profundo y eterno. Dios fue el primero en establecer una red de comunicación instantánea. No necesitó torres, no dependió de señales. Su palabra corría, viajaba, penetraba. Cuando hablaba en el cielo, se escuchaba en la tierra. Cuando hablaba a los profetas, la nación entera se estremecía. Él se comunicaba en tiempo real, no con bits y bytes, sino con espíritu y verdad. Hoy, el hombre quiere imitar eso. Ha creado el Internet, el Wi-Fi, las videollamadas, los sistemas de inteligencia artificial. Puede ver lo que pasa al otro lado del mundo al instante. Puede comunicarse con alguien a miles de kilómetros en tiempo real. Puede almacenar millones de palabras en una nube virtual. Pero, no sé, parece esto a algo que ya existía. Antes, los satélites transmitían noticias de nación en nación, a través de antenas, frecuencias radiales, televisores analógicos. Ahora, todo está interconectado. Teléfonos, relojes, hogares, autos, ciudades, todo se transmite, todo se escucha.
Todo se monitorea. Vivimos en una generación donde la conexión es permanente, pero esta red no es nueva, es una copia, una imitación moderna de una red celestial que ya existía mucho antes de que el hombre pensara en computadoras. Hoy vivimos de extremo a extremo, conectados en tiempo real, pero lo que para el hombre es un logro de ciencia y avance, para el cielo es un eco, una sombra, una débil imitación de un diseño eterno. El sistema de comunicación del cielo no necesita electricidad, no necesita Wi-Fi, no necesita tecnología, funciona con fe, obediencia y Espíritu Santo. Para nadie es un secreto. Hoy, en pleno siglo XXI, el mundo está envuelto en tinieblas disfrazadas de luz. Hombres y mujeres de renombre, figuras públicas, líderes, artistas, deportistas, científicos, han hecho pactos satánicos. Y no es una metáfora ni una teoría conspirativa, es una realidad espiritual. Muchos han vendido su alma a Satanás a cambio de poder, fama, revelación, influencia, tecnología, dinero, placer, control. Han entregado su eternidad por un contrato temporal. Porque el enemigo no regala nada. Todo lo que entrega lo cobra, con alma, con sangre, con destino. Y bajo esos pactos, Satanás ha revelado informaciones. Sí, revelaciones reales, profundas, codificadas, pero no para salvación, sino para perversión. Porque Él estuvo en el cielo, Él vio cómo opera el trono. Él conoce las leyes espirituales y con ese conocimiento corrompido está alimentando a muchos con ciencia diabólica, tecnología acelerada, avances futuristas, todo para imitar lo celestial, pero sin Dios. Hoy vemos cómo la ciencia ha alcanzado niveles que hace décadas eran impensables. Inteligencia artificial que habla como un ser humano. Redes neuronales que simulan conciencia, comunicaciones globales en segundos, imágenes que viajan a la velocidad de la luz, implantes cerebrales, realidades virtuales, avances médicos que desafían la muerte, conexiones Wi-Fi que nos permiten estar en todo lugar. Pero nada de esto es realmente nuevo. Todo es una imitación, un eco pálido del diseño divino, porque como dice la Escritura, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Es decir, todo lo que hoy vemos en la tierra proviene primero del Espíritu, del mundo invisible, de los lugares celestiales, y es allí donde operan los espíritus, los de Dios y los que se rebelaron. Y muchos humanos están siendo guiados no por ideas geniales, sino por entidades espirituales que operan en las regiones celestes, según Efesios 6:12. Una verdad final. Todo lo que vemos viene de un mundo que no vemos. Dios estableció el modelo original. Satanás solo copia. Dios es eterno, omnisciente, omnipresente. Satanás solo imita con máquinas, redes, chips, señales. El hombre cree estar inventando, pero en realidad está descubriendo lo que ya existía, en el cielo, en la eternidad, en Dios. Y esa es la razón por la que hoy más que nunca necesitamos discernimiento espiritual. ¿Te gustó este contenido? Entonces escucha esta invitación final. Si lo que acabas de oír hizo eco en tu interior, si entendiste que hay más de lo que se ve, si reconoces que hay una guerra invisible donde se juega tu alma, no te quedes neutro. Dios te llama. Él es el único y verdadero creador del cielo y de la tierra. No necesita imitar, no necesita competir. Él es el origen, el principio y el fin. Te invito a acercarte a Jesús, no a una religión, sino a una relación real con el Creador, el que te diseñó, el que conoce tu nombre, el que murió en la cruz para librarte del poder de las tinieblas, el que venció a Satanás.
y el que puede darte acceso a la verdadera red de vida eterna. Él no te pide un pacto oculto, solo te pide un corazón sincero. Vuelve al origen, vuelve a la luz, vuelve al diseño original. Cristo es la única frecuencia que nunca falla.